Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Un fuerte abrazo en el amor de Papa Dios y de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, para con cada uno de ustedes. Evangelio de este hermoso sábado, 3 del mes de junio, día especial de la Santa y única Iglesia de Cristo. Hermanos y hermanas, esa de fiesta, bendito Dios. Porque hoy estamos celebrando a los santos San Carlos Luanga y compañeros, mártires del Señor. El Evangelio a escuchar está tomado de San Marcos, en su capítulo 11, versículos del 27 al 33. Y por ser palabra del Señor la vamos a recibir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y dice: En aquel tiempo, Jesús y los discípulos volvieron a Jerusalén. Y mientras Jesús estaba caminando por el templo, se le acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y las autoridades judías. Y le preguntaron: ¿Con qué derecho has actuado de esa forma? ¿Quién te ha autorizado a hacer lo que haces? Jesús le contestó: Les voy a hacer una sola pregunta a ustedes, y si me la contestan, les diré con qué derecho hago lo que hago. Háblenme del bautismo de Juan. ¿Este asunto venía de Dios o era cosa de los hombres? Ellos comentaban entre sí: si decimos que este asunto era obra de Dios, nos dirá entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero tampoco podían decir delante del pueblo que era cosa de hombres, porque todos consideraban a Juan como un profeta. Por eso respondieron a Jesús: no lo sabemos. Y Jesús les contestó: entonces tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermoso Evangelio, bendito sea el Señor. Y me gustaría, hermanos, hermanas, iniciar esta hermosísima reflexión en el poderoso nombre de Jesucristo, bendito sea Dios, citando lo que viene a decir San Pablo, allá en su carta a los Romanos, capítulo 16, versículo del 17 al 19. Y dice San Pablo allí lo siguiente, dice: hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente que van provocando divisiones y dificultades, saliéndose de la doctrina que han aprendido. Aléjense de ellos. Esas personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios estómagos, engañando a los ingenuos con palabras bonitas y piadosas. Bendito sea Dios. Podemos ver aquí, hermanos y hermanas, cómo San Pablo le hace una advertencia a los romanos y le dice tener mucho cuidado con esas personas que solamente van provocando divisiones, predicando un evangelio diferente, predicando a un Cristo diferente, como bien nos presenta la Biblia. Tener mucho cuidado de ese tipo de personas, dice San Pablo, pues ellos salieron de la doctrina verdadera, o sea, salieron de la iglesia, luego de aprender el mensaje. Y dice San Pablo: aléjense de ellos, porque esas personas no sirven a Cristo, sino más bien a sus propios estómagos, o sea, su propio bolsillo, su bienestar, el dinerito, hermanos y hermanas. Y dice entonces: engañando a los ingenuos con palabras bonitas y piadosas. ¿Mm? Debemos tener cuidado para no dejarnos engañar, porque como bien dice el mismo Jesús en San Juan 10:10, el demonio ha venido a robar, a destruir y a matar. ¿A matar qué? El alma, a matar nuestra fe, a destruir nuestra fe, y no podemos permitírselo. Bien lo dice también allá Santiago: el demonio se viste de ángel de luz y se sirve de la palabra para engañar al pueblo de Dios. Y es precisamente lo que podemos ver en el Evangelio. Cómo la astucia del hombre, cómo la astucia de estos fariseos, de esas autoridades judías, intentaban confundir a Jesús. Pero como evidentemente nos presenta la palabra, allí estaba Jesucristo, que es el sabio de los sabios, bendito sea el Señor. O sea, a Dios.
nadie lo engaña jamás. Y si estamos con Él, entonces tampoco seremos engañados. Es por eso que de San Juan, en su segunda carta, capítulo 1, versículo 8 en adelante, nos dice, bendito Dios allí, que debemos cuidar el fruto del Espíritu. O sea, lo que hemos recibido, la fe misma, debemos cuidar la fe. ¿De qué manera debemos cuidarla? Dice San Juan allí, no apartándonos de Cristo. O sea, no podemos apartarnos de Cristo, no podemos apartarnos de la doctrina que el Señor nos ha dejado. Porque dice San Juan, aquellos que se apartan de la doctrina de Cristo y se van a otro lado, eso no tienen a Dios, ni tampoco al Hijo. Quien permanece en la verdadera fe tiene al Hijo y también tiene al Padre. Y es precisamente lo que intentaban este grupo de fariseos hipócritas, intentaban engañar, confundir a Jesús. Pero Jesús sabiamente le hace una pregunta y le dice, si me responden esa pregunta, entonces yo les responderé lo que ustedes me están preguntando. Y le pregunta sobre el bautismo de Juan y le dice, ¿este asunto venía de Dios o era cosa de hombres? En lo que dice la palabra que ellos se pusieron a decir entre sí, si decimos que es un asunto era de Dios, nos dirá entonces por qué no le creyeron. Y si decimos que son cosas de los hombres, entonces tendremos el pueblo en contra. O sea, evidentemente ellos no buscaban la verdad. No buscaban una respuesta para creer. No, hermanos, hermanas. Esa no era la intención. Evidentemente Jesús le iba a responder con la verdad, le iba a responder con palabra viva del Espíritu Santo. O sea, con la palabra misma de Dios, que es el mismo, bendito Dios. Pero ellos, como no buscaban la verdad, solamente querían una respuesta, no importa cuál fuera. Querían una respuesta para entonces malinterpretarla y usarla en contra de Jesús, confundiendo así a la comunidad. Y es lo mismo que pasa hoy, hermanos, hermanas. Podemos notar que cuando estamos en un debate con un hermano separado que se ha apartado de la iglesia de Cristo, uno le enseña la Biblia, pero mira, aquí dice que es rojo, y ellos dicen que no, que es negro. Están cerrados, y la intención no es buscar la verdad de la gran mayoría. Quizá algunos tienen buenas intenciones, claro que sí, pero la gran mayoría no buscan la verdad porque están cegados por el demonio, por aquel que divide, por aquel que destruye, por aquel que quiere apagar la fe de Cristo Jesús en nosotros. Y debemos tener cuidado, bendito Dios, ante esa persona. En otras palabras, como bien dice el Papa Francisco, el vicario de Cristo, con el demonio no se conversa. Cuando usted intenta buscar una persona que está seducida por el mal, usted intenta buscar la verdad en él, va a estar una discusión. Y si usted quiere debatir algo con la palabra de Dios, hágalo en público y prepárese bien, en el nombre de Jesús. Porque están cegados, como bien lo expresa San Pablo también en 2 de Timoteo 4. Un espíritu seductor lo ha cegado. ¿Por qué razón? Porque se apartaron de la iglesia de Cristo. Y al apartarse de la iglesia de Cristo, entonces entraron en pecado de confusión. Entraron en un pecado grave de apostasía. Y al entrar en pecado de apostasía, penetra su corazón un espíritu de confusión que no le permite ver la verdad, sino más bien que van destruyendo, desformando la sana doctrina. Por eso San Pablo le dice en Gálatas 1:6, si alguien viene predicando un evangelio diferente, maldito sea. Dios aborrece a los que mienten, a los que dividen, a los que predican un evangelio distinto. La fe es una y la fe verdadera es que Cristo está entre nosotros en su cuerpo, sangre y divinidad. La verdad es una, que la Virgen María es Madre del pueblo de Dios. La verdad es una, que nosotros nos reconciliamos con Cristo a través de su pueblo de sacerdote por medio del Espíritu Santo. San Juan 20, bendito Dios, 23. Reciban el Espíritu Santo, y a quien le perdone le serán perdonados, a quien le retenga le serán retenidos. Bendito Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te fortalezca. Un abrazo en el amor de Cristo.